Can Yaman ha hecho a sus fans pasar de la alegría a la tristeza con una sola noticia. Vaya montaña rusa de emociones, ¿eh? Al principio, todos estábamos con una sonrisa de oreja a oreja. Se hablaba de un regreso triunfal, de un proyecto que prometía ser espectacular, algo que nos devolvería a nuestro Can Yaman favorito en su máximo esplendor. Las redes sociales explotaron de emoción. Por fin, ya era hora, este año sí, se leía por todas partes. Imaginaos la ilusión, las ganas de volver a verle en la pantalla, deslumbrando como solo él sabe hacerlo. Era la noticia que todos estábamos esperando, la que nos hacía soñar con nuevas historias y ese carisma que lo caracteriza. Un subidón total. Pero ay, amigos, que lo bueno dura poco, ¿verdad? Porque justo cuando estábamos disfrutando de esa felicidad burbujeante, zas, llega el jarro de agua fría. La noticia que nos puso a todos de bajón, la que nos hizo cruzar los dedos y esperar un milagro. Porque resulta que al parecer, ese proyecto tan esperado, pues que se ha caído. Sí, como lo oís. Lo que parecía ser un hecho, algo ya confirmado, se ha esfumado. Y claro, ante esto los fans pasan de la euforia a la decepción más absoluta. Para ser honestos, a mí me da la sensación de que esto pasa mucho en el mundo del espectáculo. Hay acuerdos que parecen firmes, pero al final, por una cosa o por otra, se desmoronan. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Quizás hubo problemas de financiación, o cambios de guión, o simplemente no llegaron a un acuerdo. Lo que sí es seguro es que la decepción para los seguidores es tremenda. Ver cómo se ilusionan tanto con algo y luego que se les escape de las manos, pues duele. Y si no, que se lo pregunten a todos los que ya se habían imaginado a Can en ese papel. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay mucha presión sobre Can Yaman. Es un actor que genera muchísima expectativa, y cada proyecto que se anuncia se convierte en noticia mundial. Quizás por eso cuando algo falla, el golpe es más duro, tanto para él como para sus seguidores. Es como si esperaran de él la perfección absoluta, y cuando las cosas no salen como se planean, la decepción se multiplica. Muchos dicen que esto es una señal de que la estrella de Can ya no brilla tanto, que está pasando por un bache. Pero yo sospecho que es más complicado que eso. Can Yaman tiene un público muy fiel, gente que lo adora a pesar de todo. Quizás este tipo de contratiempos, lejos de hundirlo, lo que hacen es que su base de fans se una más, que quieran apoyarlo aún más para superar estos baches. Es un poco como la montaña rusa que decíamos al principio, ¿no? Altos y bajos, pero siempre volviendo a intentarlo. Yo me imagino la frustración de Can. Ponerle ilusión, prepararse para un papel, y que al final todo se quede en nada. Es duro para cualquiera, y más si eres una figura pública. Y luego ver la decepción de tus fans, pues no debe ser plato de gusto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El mundo del cine y la televisión es así, impredecible. Lo importante es que Can siga trabajando, que no se rinda. Seguro que tiene otros proyectos en mente, otras oportunidades que surgirán. Y sus fans estarán ahí esperando pacientemente o quizás no tan pacientemente, a que vuelva a darles esa alegría que tanto les gusta. La pregunta que me queda a mí, y que os lanzo a vosotros, es, ¿creéis que esta decepción momentánea hará que los fans de Can Yaman lo apoyen aún más en sus futuros proyectos, o que por el contrario, algunos se cansarán de tantas idas y venidas?